Queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Le doy gracias al Señor por sus vidas, por sus familias. Le doy gracias al Señor por todo el tiempo que nos ha ayudado hasta ahora para que, a pesar de las dificultades, de las limitaciones propias que ha puesto nuestro gobierno y las autoridades para que no nos congreguemos, hemos vivido bastantes obstáculos en cuanto al tema de congregarnos y poder reunirnos para estudiar la palabra. Ustedes han sido fieles y Dios ha sido muy bueno con todos nosotros, porque en medio de toda esta situación hemos podido mantener este tiempo de estudio, esta línea de enseñanzas, y Dios nos ha sostenido. Hoy voy a empezar otro tema, otro punto en cuanto a la crianza de los hijos. Quiero, antes de esto, hermanos, recordarles sobre la importancia de que ustedes se involucren en el estudio de la palabra de Dios y en el cuidado de que sus hijos reciban la palabra de Dios, que sean enseñados correctamente, y ustedes estar con ellos. En días pasados les mencioné que es un crimen dejar que un niño esté solo con un celular o con un computador o en la televisión. Mi hermano Edwin me compartió antier una imagen donde se registra que durante la escuela bíblica infantil siguen llegando ataques de personas perversas y malignas, personas que utilizan los espacios donde va a haber niños como audiencia para un programa específico y les ponen en los comentarios o en la clase vínculos hacia lugares de pornografía. Eso es algo muy malo, es algo muy perverso. Pero ellos son lo que son. La pregunta es, usted como padre, ¿qué está haciendo? Usted no entiende lo grave de este asunto. Usted sigue dejando a su hijo con un celular o con un computador solo. Usted debe controlar ese tipo de cosas. Es usted el que lo debe manejar. No importa si su hijo alardea o se jacta o le manipula a usted diciéndole que él sabe más que usted manejar esos equipos o aparatos. Puede que técnicamente lo sepa, pero usted es el que tiene el discernimiento, la madurez y la autoridad para guardar y cuidar el corazón de su hijo de todas esas cosas. Entonces, cuando yo vi la imagen que el hermano Edwin me compartió, yo dije, esta gente no va a parar. Y como ellos no van a parar, entonces nosotros no podemos tampoco parar de enseñarles a ustedes los peligros y de amonestarles en el nombre del Señor Jesús, para que ustedes vigilen, cuiden la vida de sus hijos y que entra a sus mentes y a sus corazones. Hoy vamos a hablar acerca de el temor de Jehová es la sabiduría. En nuestros seminarios hay una obra que es el favorito de muchos hermanos en la iglesia, cantamos en algunas épocas y expresa con mucha precisión el sentimiento de todo aquel que aprecia la palabra de Dios en su justo valor. Es el himno Cuán firme cimiento. Usted lo puede buscar en internet y lo va a encontrar.
La primera estrofa de ese himno dice: cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Y el autor del himno pregunta: ¿qué más él pudiera a su libro añadir si todo a sus hijos lo ha dicho el Señor? El autor del himno está expresando en sus propias palabras lo que dice el Salmo 19. La ley de Jehová es perfecta. La ley de Jehová es completa. A esa ley, a esta palabra de Dios no podemos añadirle nada. Por cuanto Dios ha dicho en ella a sus hijos todo cuanto ellos necesitan para una vida bienaventurada aquí y en la eternidad. Hay algunas personas que se presentan como estudiosos de la Biblia, y yo no voy a entrar a discutir o a debatir si son o no son, pero que inmediatamente dirían: es que, pastor, lo que dice el Salmo 19, la ley de Jehová es perfecta, el salmista se refiere a lo que para ese entonces se conocía como la ley. Sí, es verdad, pero es que recordemos la progresión en la revelación. Entonces, cuando el texto dice es perfecta, si bien usted, señor estudioso, puede decir: ah, sí, es que se refiere únicamente al Pentateuco o a la ley de las tablas y tal cosa, yo le digo a usted, señor estudioso, lea la palabra es en el tiempo verbal que está utilizando el escritor, y habla de un presente continuo. Es que esa palabra es perfecta, ha sido perfecta y seguirá siendo perfecta. Todo lo que sea de Dios, de la revelación especial, es completo. O sea, no podemos añadirle nada. Ahora, cierro ese paréntesis para todos esos que solo para contrarrestar y contradecir y poner problema a las enseñanzas dicen esas cosas. Solo para librarse de las responsabilidades que tiene toda la palabra en sí misma, para poder cortar la palabra y decir: esto me aplica, esto no me aplica, esto sí, esto no, porque es para eso, no hay otra cosa. Bien, supongamos que por un momento Dios no nos hubiese dado su revelación especial, Dios no nos hubiera dado la Biblia, que Dios solamente se hubiera revelado al hombre a través de la creación, en lo que nosotros conocemos como la revelación general de Dios. Y a través de esa revelación nosotros conociéramos algunas cosas de Dios. Por ejemplo, dice Romanos capítulo 1 que conoceríamos su poder y su deidad. Pero ignoraríamos muchas cosas vitales de Dios y de su voluntad. Y vivir en este mundo sin una revelación especial, sin la revelación especial de Dios, sin la Biblia, las Sagradas Escrituras, sería como tratar de guiar un auto por la ciudad y sin conocimiento de la ciudad, sin conocimiento de los lugares, porque no conocemos la ciudad, no hay letreros en las calles, no sabríamos cuáles son una calle de una o de otra dirección, si es una vía, dos vías, en qué lugar se puede parquear, en cuál no. Y eso mismo ocurriría si no conociéramos la revelación especial de Dios. Nuestra vida en realidad sería un verdadero caos. No sabríamos qué camino seguir y qué camino evitar. Lo mismo que le ocurriría a ese conductor que estuviera en la situación que describimos anteriormente, nos ocurriría a nosotros. Seguramente tendríamos accidentes todos los días por estar transitando por la vía contraria. Como Dios no nos ha dejado en oscuridad, Él nos ha dejado su palabra. Vayamos al Señor en oración, pidamos su guía por medio de esa palabra que es suya. Pidamos a Él que nos enseñe.
Dios ha dejado su revelación especial para decirnos por dónde caminar y a la vez para decirnos qué caminos debemos evitar. Oremos al Señor. Amado Padre, gracias por esta palabra. Gracias por lo que nos enseñas por amor, por bondad y misericordia. Gracias por haber dejado esta revelación especial y por dejarnos a nosotros estudiar esta Biblia tuya. Eres un Dios muy bueno y amoroso y todos nosotros necesitamos de tu ayuda para poder conocer no solo tu poder y deidad, sino para conocerte cada día más y así saber que en la medida en que te conozcamos, crecemos en nuestro temor, devoción y fervor hacia ti. Crecemos en sabiduría. Guárdanos y bendícenos y enséñanos, transfórmanos por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Entonces tenemos claro, para todo creyente es, yo creo que entendido, que Dios no nos ha dejado en oscuridad. A través de su palabra nosotros podemos saber con toda certeza cuál es el camino por donde debemos ir y cuáles son los caminos que debemos evitar. No hay un solo aspecto en nuestras vidas en las que no necesitemos dirección de Dios. En todo, hermanos, necesitamos ser dirigidos por Dios. No hay un solo aspecto de nuestra vida que no solo necesitemos la dirección de Dios, sino que no hay un solo aspecto que Dios no lo haya tocado en su palabra. Eso lo hace Dios de forma directa o indirecta, por precepto o por ejemplo. Pero Dios ha tocado ese aspecto de nuestra vida. Puede que Él haya dicho algo claro, le dice, por aquí váyase, por aquí no se vaya. O también lo que hace es que nos deja la historia de alguien y de esa historia nosotros tomamos su ejemplo y en eso aprendemos. Y es esa convicción la que nos permite venir en esta hora delante de ustedes para estudiar lo que Dios tiene que decirnos acerca de la crianza de nuestros hijos. En este asunto de la crianza de nuestros hijos, no debemos ponernos a inventar, porque si lo hacemos incorrectamente, no vamos a poder intentarlo de nuevo. Y cuando nuestros hijos alcancen la edad adulta, no podremos regresarlos otra vez a la niñez para ensayar otra oportunidad. Muchas personas, yo creo que nos pasa a la mayoría, bueno, si no les pasa a ustedes, a mí me ha pasado, que a veces estoy meditando, reflexionando sobre algo de mi vida y me gustaría devolverme en el tiempo. La mayoría de las veces para corregir algo que hice, en otras para no hacer algo que hice. Y al comienzo de toda esta serie de enseñanzas, yo les compartí a ustedes una pregunta. ¿Qué le dirías a tu yo más joven? O sea, si Dios nos diera la oportunidad, si me dijera, César, yo te voy a dar una oportunidad, de devolverte a un momento en tu vida, el que escojas, y a partir de ahí vas a repetir la historia de tu vida. O sea, vos tenés un privilegio en este momento, César. A la historia que voy a devolver de tu vida, toda la historia de la humanidad se va a devolver. Y vos vas a ser el único que tendrás la experiencia de todo lo que aprendiste. ¿A qué época de tu vida quisieras devolverte?
Yo creo que muchos pensamos en ese tipo de situaciones hipotéticas, porque en verdad son muchos los errores que hemos cometido, o muchas cosas que debimos haber hecho para bienestar de alguien y no lo hicimos, porque somos egoístas, orgullosos, muy pecadores. Ahora, en este caso, Dios nos está diciendo a nosotros que la palabra de Dios nos ha sido dada para que sepamos por dónde transitar, para que sepamos de una vez qué caminos evitar. Eso es sabiduría de Dios. Eso es mucha bondad de Dios. Porque muchos de los errores que cometimos como individuos, como padres, como esposos, como hijos, ya Dios lo había dicho en su palabra que no deberíamos haber andado por ello, pero lo hicimos. Bien, lo que yo trato de decirle con todo esto es, no hay más oportunidades. Por eso, usted y yo no podemos ponernos a inventar en la crianza de nuestros hijos. Porque no hay cómo devolvernos en el tiempo y decir, bueno, listo, me van a dar otra oportunidad. Ese era un ensayis, como decíamos en la época mía, cuando yo era adolescente o niño, y en algunos juegos o competencias, entonces, claro, uno decía, no, ese era el ensayis, ese era el ensayis. Pues en la crianza de los hijos no hay ensayis. No podemos regresar nuestros hijos otra vez a la niñez para ensayar otra oportunidad y hacer las cosas diferentes. Como se hizo, así quedó. Ahí no hay una segunda, tercera grabación de una escena, no. Que se hizo, quedó. Dios ya nos ha revelado la meta que debemos tratar de alcanzar y la manera en que podemos alcanzar esa meta. Pero si nosotros no hacemos caso a esta revelación de Dios, la ignoramos, o simplemente decimos, no, yo no voy a hacerle caso a eso, tarde o temprano vamos a tener un accidente al transitar en nuestra vida por la vía contraria, tarde o temprano. Puede que llegue a 1 kilómetro, 3 kilómetros, sin tener un accidente. Y eso, pues con mucha suerte, pero tarde o temprano usted va a tener un problema, tarde o temprano. Así que si de veras amamos a nuestros hijos, debemos detenernos a considerar lo que la Escritura tiene que decirnos acerca de cómo podemos moldear el carácter de nuestros hijos. ¿Qué dice Dios? ¿Cuál es su voluntad para que nosotros hagamos las cosas conforme a su voluntad, no a la nuestra, en cuanto a la crianza de nuestros hijos? En los primeros estudios nos dedicamos a poner el fundamento sobre el cual nosotros nos vamos a dedicar a construir todo este edificio. Dijimos que son 3 presuposiciones básicas. Nuestros hijos necesitan desesperadamente ser moldeados en su carácter, porque en ellos mora el pecado, y si no nos dedicamos a moldear el carácter, tenderán naturalmente hacia lo malo, no hacia la virtud. En segundo lugar, veíamos que es nuestra responsabilidad como padres moldear el carácter de nuestros hijos, que eso no es responsabilidad de nadie más. Que si bien aparece un abuelo, un tío, un maestro de escuela dominical, aparece alguien y por la bondad y la gracia de Dios, esa persona funge como un maestro, un instructor, un tutor, un mentor, y le ayuda a nuestro hijo en cómo conducirse. Eso ya es una bendición adicional, es parte de la gracia de Dios, pero la responsabilidad es de los padres. Y en tercer lugar, en esa tarea nuestro ejemplo como padres es vital.
y nos va a ayudar a establecer los principios que estamos enseñando, o los va a destruir. O sea, mi ejemplo refuerza o destruye todo lo que estoy diciendo. El resto de toda esta serie de enseñanzas lo hemos dividido en 3 temas básicos que dijimos que íbamos a ver en adelante, y es cuál es la meta que debemos tratar de alcanzar, cuál es el método que debemos usar para alcanzar la meta, y en tercer lugar, cuál es la manera en que debemos hacerlo. Eso lo llamamos las 3 palabras clave: meta, método y manera. Actualmente estamos desarrollando el primer bloque, que se refiere a la meta. La meta que debemos tratar de alcanzar en la crianza de nuestros hijos debe ser claramente establecida, porque si no es clara y no está establecida, no vamos a llegar a ningún lado. Si nosotros no sabemos para dónde vamos, ¿qué importa cómo lo hacemos? Pero si nuestra meta es clara, entendiendo que nuestros hijos fueron dados por Dios, que Él puso sobre nosotros la responsabilidad de criarlos y moldear su carácter, entonces nosotros sabemos que estamos con la gran responsabilidad de criarlos conforme a la voluntad de Dios, no conforme a nuestro parecer, no de acuerdo a lo que nos gusta o a lo que dice la sociedad moderna. O puede que usted tenga dentro de su círculo de amigos o familiares alguien que sea muy influyente en su vida y que tenga cierto tipo de estudio, de pedagogía o de filosofía o yo qué sé. Y entonces esa persona sea la que esté dirigiendo los pasos de su familia o de todos en su familia, de todos sus familiares. Pero este es el momento donde usted debe poner un alto, hermano. Si lo ha hecho así hasta ahora, pare ya. Porque no puede hacerlo conforme a su voluntad, sino de ser conforme a la voluntad de Dios, de acuerdo a lo que Dios ha establecido como meta clara para la crianza de nuestros hijos y moldear su carácter. Usted puede que tenga una meta clara, pero no sea la de Dios. Ese es otro tema. Puede que usted diga, no, es que yo quiero para mi hijo esto, pero resulta que esa meta no es la de Dios. Y yo estoy asumiendo, estoy de una vez dando por sentado que estoy hablando es con creyentes, con hijos de Dios, con personas que han nacido de nuevo y que, como aprendíamos el domingo, son regenerados. Por lo tanto, la palabra de Dios está haciendo una obra en su vida. Entonces, anhelan lo mismo para sus hijos. Entonces, el que sale hacia cualquier parte o ninguna parte puede dar los pasos muy firmes, muy decididos, pero no va a llegar a ninguna parte, o por lo menos a ninguna que sea para la gloria de Dios. En nuestro estudio anterior dijimos que nuestra meta más general es que cada uno de nuestros hijos es que llegue a ser un buen ciudadano de 2 reinos. Ser un buen ciudadano de la nación en la que le ha tocado vivir y ser un buen ciudadano en el reino de Dios. Y aquí mencionamos pues que es insólito que hayan creyentes que, siendo ciudadanos de esta nación en la que le ha tocado vivir, se comporten como si fueran ciudadanos de una nación donde no viven. Curioso. Eso mismo pasa en el sentido espiritual. No se puede ser un buen ciudadano de ninguno de los 2 reinos si no se tiene un buen corazón y si no tiene un buen carácter. Recuerda, no se puede ser ciudadano, un buen ciudadano del reino de Dios y el reino o la nación donde le ha tocado vivir, si no tiene buen corazón o no tiene un buen carácter. Para lograr esto, lo primero que debíamos tratar de hacer era ayudar a nuestros hijos a colocar su yo en su justo lugar. Eso lo hablamos en la clase anterior. ¿Cómo? Hombre, con un sano entendimiento de sí mismos.
lo que incluye poseer una correcta imagen de sí mismos y una correcta evaluación de sí mismos y expresarse adecuadamente como varones y como mujeres. Hasta ahí pues es como todo el repaso de lo que hemos visto hasta ahora. Ahora recuerde que estamos hablando hoy de un tema nuevo y es el temor de la sabiduría de Dios. Hablemos entonces sobre cultivar un carácter piadoso. En el estudio de hoy ya pasaremos a considerar que si queremos que nuestros hijos sean buenos ciudadanos de estos dos reinos, debemos esforzarnos por cultivar en la vida de ellos un carácter piadoso. Hago un paréntesis. Si yo me voy a esforzar para cultivar en la vida de mi hijo un carácter piadoso, queriendo que sea buen ciudadano de estos dos reinos, primero yo debo esforzarme en trabajar en mi propia vida, en cultivar un carácter piadoso y yo ser un buen ciudadano de estos dos reinos. ¿Qué significa cultivar en la vida de mis hijos un carácter piadoso en sentido práctico? Significa que debemos ayudar a nuestros hijos a cultivar dominio propio, la honestidad, ayudarlos a ser hombres y mujeres íntegros de corazón, a cultivar la pureza, la diligencia, etc. O sea, ayudarlos. Recuerde que usamos tratar de alcanzar, porque alguien, por ejemplo, que se esté relacionando actualmente con uno de los hijos míos, por ejemplo, es un ejemplo. No lo sé si esté ocurriendo o no, pero es un ejemplo. Entonces hay una muchacha que está mirando a Josué y resulta que están haciendo algo que no es ni propio de la templanza o de la honestidad, ni es íntegro de corazón, no hay nada puro ni diligente, en fin. Entonces dicen, el pastor lo que dice, pero Josué nada de eso. O puede decirlo, no, pero es que el pastor lo que dice, Isabela nada de eso. Puede que diga cualquier cosa, pero es mi esfuerzo como padre hacerlo. Tengo que hacerlo. Y debo tratar de que eso pase en la vida de mis hijos. Pero yo no soy el único responsable de que eso suceda. Soy primariamente el más responsable, pero no el único responsable. Entonces, voy a hacer todo lo posible para cultivar esto en mis hijos. Y son esas las cosas que debemos tratar de alcanzar en cada uno de nuestros hijos. Esa es la meta. Una meta ya específica hacia la cual debemos dirigirnos. La primera meta era general, que sean buenos ciudadanos de dos reinos. ¿Cómo se logra eso? Teniendo un corazón piadoso y carácter. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, ahí estamos tratando de cultivar en ellos, hombre, pues, que sean íntegros, honestos, dominio propio y demás. Eso es. Pero recuerde, es mi responsabilidad como padre. Dios me va a demandar sobre lo que hice, sobre lo que me esforcé, sobre lo que traté de alcanzar en la vida de ellos, no sobre lo que ellos hicieron. O sea, Dios no me va a decir, ve, Josué no fue íntegro. No, Dios me va a decir, César, no te esforzaste, no trataste, no luchaste por alcanzar que Josué fuera así. Lo que vamos a hacer en esta ocasión es tratar de enfocar la base de esa vida piadosa. ¿Cómo se cultiva el dominio propio? La pureza, la diligencia, etc. Pero no podemos comenzar a tocar el fruto si no nos vamos a la raíz.
¿Cuántas veces hemos enseñado sobre esta figura del árbol? En la raíz está todo el sistema de creencias. El tronco es todo lo que tiene que ver con la conducta y valores de acuerdo a ese sistema de creencias. Y el fruto son las consecuencias de lo que se cree. Por eso creemos nosotros, todas las ideas tienen consecuencias. Vamos a trabajar sobre la raíz. No vamos a ir ya al fruto, que son las consecuencias de lo que sucede en la raíz. No nos vamos a ir a hablar de dominio propio, la integridad, la diligencia, la honestidad, sin antes hablar de la raíz para que se produzca ese tipo de fruto. Nosotros podemos ver un árbol que tiene un tronco fuerte, con ramas y frutos saludables, y no tenemos que ser biólogos ni científicos para saber que tiene también raíces fuertes y saludables. De hecho, la Biblia en el Salmo 1 utiliza esa figura. Es como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. O sea, Dios está diciendo, hay algo en la raíz de ese árbol que produce cierto tipo de fruto y se ve cómo es de saludable ese árbol. Bien, un árbol no puede crecer fuerte y saludable sin tener también raíces fuertes y saludables. Eso es lo mismo que ocurre con la vida de piedad. Si queremos que nuestros hijos puedan cultivar estas cosas que hemos mencionado, debemos saber que ese carácter solo puede crecer en la base de una vida que es sólida, es firme. Nuestro Señor Jesucristo también lo mencionó en otra figura distinta, hablando de las dos casas, y dice que el que oye sus palabras y las obedece es como el hombre que construyó su casa sobre una base sólida, y es la roca. Y esa persona en las diferentes circunstancias de la vida va a responder de acuerdo a la solidez de la roca donde está su casa. El otro pudo construir con los mismos materiales, pero recuerde, no depende de los materiales, sino de la solidez de la base donde está construida la casa. Y dice, el que me oye y no hace las cosas es como el que construyó sobre la arena. O sea, en la Biblia encuentras figuras al respecto y debemos entenderlo en esta hora, que el Señor está diciendo, César, si quieres que tus hijos puedan cultivar estas cosas, debes saber que ese carácter solo puede crecer en el contexto de una base firme, una base sólida. ¿Cuál es esa base? Pues yo creo que a esta altura de la enseñanza usted ya sabe cuál es la base. Tiene tres elementos que podemos encontrar en Proverbios 1, versículos 7 al 10. Debo recordar que el propósito central de ese libro, Proverbios, es instruir a los jóvenes en la sabiduría, que se va a manifestar en una vida piadosa. Recuerde que el libro de Proverbios es inspirado por Dios, pero fue escrito como en el contexto de un padre aconsejando a su hijo. Ahora, en los términos aplicados a nosotros hoy en día, es nuestro padre escribiéndonos a nosotros como sus hijos. Entonces, entendiendo que es el propósito central de este libro, entonces vamos a mirar cómo Dios nos habla para que nosotros tengamos una vida piadosa, pero también está orientado hacia nuestros hijos. ¿Cuál es el consejo introductorio que da Salomón a los jóvenes para que puedan alcanzar esa sabiduría, ese carácter piadoso? Miren, tres cosas. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre,
porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello, hijo mío. Si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Estos elementos que menciona Salomón en este consejo a su hijo o a los jóvenes, los vamos a desarrollar cada uno con gran amplitud y vamos a tomarnos el tiempo para esto. Los tres elementos claves son, versículo 7, temor de Jehová. Versículo 8, respeto a la autoridad y dirección paterna. Y el tercer elemento clave es, versículo 10, cuidado con las malas compañías. Ahora me refiero a los niños y jóvenes que me escuchan en este momento. Estos tres elementos son indispensables. No se puede avanzar donde se carezca de cada uno o de alguno de ellos. Nosotros los padres debemos saberlo también. Niños, adolescentes y jóvenes. Son tres elementos y los tres van juntos para que tengas un carácter piadoso, para que adquieras sabiduría. Hermano, padre de familia, tío o abuelo de los niños de tu casa, maestro de escuela bíblica infantil, tienes que saberlo también. Estos tres elementos confluyen para que nuestros niños, adolescentes y jóvenes tengan un carácter piadoso y una vida sabia. Y los tres elementos son indispensables. Hablemos del temor de Jehová. El temor de Jehová es la piedra angular de la vida piadosa. Así como no podemos aprender a leer ignorando el abecedario, así tampoco podemos aprender la piedad sin temor de Dios. ¿Cómo una persona aprende a leer? Tiene que saber las letras del abecedario. Eso es claro. No hay alguien que diga, yo aprendí a leer, pero yo no sé cuáles son las letras. Sé lo que contesto y leo y sé lo que dice ahí, pero no conozco la letra. Eso es falso, eso es improbable. Bien, lo mismo es que nosotros no podemos crecer en nuestra vida piadosa si no aprendemos el temor de Dios. Todo lo que vamos a cosechar, aparte del temor de Dios, es insensatez y necedad. Pero el versículo 7, por eso termina diciendo, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Es decir, los insensatos desprecian el temor a Dios. No ponen atención cuando se habla de estas cosas. Que Dios, el Espíritu Santo, abra nuestra mente y nuestro corazón para que estemos atentos y entendamos esta verdad. De pronto algunos padres de familia, este texto en este momento ha traído luz y ha despertado sus corazones y sus mentes y dicen, uy, claro. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, desprecian el temor a Dios. Y cuando se está hablando de la sabiduría, de la enseñanza, del temor a Dios, no quieren oír. Eso es lo que pasa en nuestra sociedad. Y nuestros gobernantes quieren alentar a nuestros adolescentes, a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Los quieren alentar a que no quieran escuchar el temor a Dios, que no quieran escuchar acerca de la sabiduría y la enseñanza. No quiere que pongan atención cuando se les hable de esas cosas.
quieren volverlos muy contestoncitos, no sabios, insensatos y necios. Así quieren volverlos. Ellos quieren que se rebelen contra toda la sabiduría, contra el temor a Dios. Ellos quieren promover dentro de nuestros niños, adolescentes y jóvenes unas conductas y comportamientos que desconozcan al Dios de la Biblia. Obvio, no son todos los gobernantes, pero podemos hablar de algunos de ellos muy particularmente. En nuestra ciudad no tenemos que ir muy lejos. Hay una institución que está enseñándole a los niños desde su buen comienzo a no agradecer a Dios por el cuerpo que tienen, a que hablen de su cuerpo como algo que puede ser o no ser. Entonces, están sembrando en ellos una semilla de insensatez y de necedad. Por eso nosotros debemos conocer estas enseñanzas, hermano. En verdad me hace entristecer cuando muchos de los padres de familia de nuestra iglesia, inclusive de los líderes de nuestra congregación, no ven este tipo de enseñanzas, no atienden a estos mensajes, no atienden a la invitación a este tipo de espacios. Y por eso, pues, nosotros podemos llegar a la conclusión, al igual que el sabio Salomón, que si el hombre no presta atención a la sabiduría y a la enseñanza, va a terminar siendo un necio e insensato. Padre de familia o adulto responsable del niño de su casa, ¿usted qué hace cuando empieza la escuela bíblica? Le voy a animar, hermano, para que cuando empiece le llegue el mensaje de que va a empezar la escuela bíblica, busque un lugar inmediatamente donde sentarse con su niño, no donde va a poner a su niño a que vea el programa, no, donde usted va a sentarse con su niño. Mire, es que no debería decirlo, pero es que las clases son muy corticas. No debería decirlo porque es que, pues, ¿y qué importa si fueran largas? Pero es que las clases son corticas. ¿Por qué no se sienta con él? ¿Por qué no cuando recibe el mensaje dice, hijo, vamos a ir por la Biblia, por el cuaderno, por tus útiles, vamos a la escuela bíblica y nos vamos a sentar donde siempre nos sentamos a estudiar la Biblia? Y se sienta con él a verla. No que el niño maneje el celular, el computador, el televisor. No, ni riesgos. Usted lo hace. Porque usted después va a cosechar de eso. Si usted le enseña a su hijo que atienda la enseñanza y la sabiduría, usted va a cosechar de eso. Porque es que recuerde, son las raíces las que dan buenos frutos. Después usted va a anhelar que su hijo sea íntegro, honesto, que tenga dominio propio. Pero usted dice, ¿pero por qué no? Porque es que usted nunca se esforzó, se dedicó a que su hijo recibiera enseñanza y sabiduría. Es su responsabilidad. Es su tarea como padre. Usted no puede esperar a que otro lo haga, hermano. Y usted puede tener muchas ocupaciones, pero ese espacio es del que Dios le va a demandar. Dios no le va a decir, oíste vos, César, vení, sentate que te llamé a cuentas. ¿Por qué no presentaste el examen final de ingeniería biometalúrgica ambiental? ¿Por qué? Dios no me va a decir eso, hermano. Dios me va a sentar a mí y me dice, ¿por qué no te sentaste a cuidar que tu hijo fuera sabio y piadoso? En el libro de Eclesiastés, el escritor concluye, teme a Dios
y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. No es una parte importante de nuestra vida, es el todo del hombre. ¿Y por qué dice eso? Porque todo depende del temor de Dios. Por eso se le llama aquí el principio de la sabiduría, la fuente de donde emana la verdadera inteligencia, su parte principal, la esencia de una vida piadosa. Por eso es el todo del hombre. Mire, su hijo puede aprender muchas cosas, pero Dios dice que lo que él necesita verdaderamente es el temor de Dios, es la sabiduría de Dios. Y bueno, ¿qué es temor de Dios? ¿Qué es temor de Dios? ¿Qué le va a enseñar a usted a su hijo cuando le enseña el temor de Dios? Es el sentido de reverencia. El sentido de reverencia. Eso que se produce al saber que estamos en la presencia de un Dios todopoderoso, del Dios, el único Dios todopoderoso, el Dios majestuoso. Cuando usted le enseña eso a su hijo, él aprende a comportarse con reverencia. Eso es para toda la vida, hermanos. Si estamos en el culto, el hijo suyo, ¿qué hace durante el culto? ¿Cómo es? Usted lo deja. Recuerde, haga de cuenta que está en el culto de la iglesia. Cuando él vaya al culto de la iglesia, va a hacer lo mismo que está haciendo durante estos 6 meses. Él ha ido a la escuela bíblica. Es que no es solo tener amiguitos. No es solo tener unos compañeritos con los que comparte unos juegos. Es la palabra de Dios. Los maestros deben saberlo, ya ellos lo han hecho. Si nosotros no podemos perder el tiempo en entretenimientos, debemos aprovechar el tiempo en el estudio de la palabra de Dios, aún con sus niños pequeños, niños, adolescentes, jóvenes, porque el tiempo de jugar ya pasó o es en otro lugar. Pero en la iglesia es el tiempo de estudiar la Biblia, hermano. Un temor reverente, hermano, que estamos en la presencia del Dios todopoderoso, del Dios majestuoso. ¿Y eso quién se lo enseña? Usted como padre. En el culto, en la iglesia, en la escuela bíblica, en la cena del Señor. Todo tiempo, hermano. ¿Cómo es que un padre de familia en medio de la cena del Señor empieza a repartirle el pan y el vino? No, enséñele a su hijo, espere. Y si es preciso, lo corrige, lo disciplina físicamente. Es que eso no se hace. Estamos en la cena del Señor. Estamos en el culto. Durante el culto enseña a su hijo que se quede con usted al lado. Que respete la adoración, la intercesión, las alabanzas de las personas que están al lado. Puede que ahora que nos vamos a reunir no nos permitan todavía llevar los niños, pero usted tiene que seguirle enseñando en su casa. Es que Dios no está diciéndole a usted y a mí que le enseñemos temor y reverencia solo en los cultos, es en toda su vida. El hombre que teme a Dios no solo conoce la grandeza y la majestad de Dios, sino que vive en presencia de Dios todo el tiempo. O sea, el niño tiene que aprender que a toda hora Dios lo ve. Que no importa si se esconde debajo de las cobijas, bajo la luz, debajo de la cama, donde sea, Dios lo ve. El pecado no es solo porque le mintió a usted o le escondió algo a usted, es porque le mintió y trató de esconderle algo a Dios. Cuando a Dios no se le puede mentir porque Él todo lo sabe y no se le puede esconder porque Dios todo lo ve. Es enseñarle eso, hermano. Usted y yo vivimos en una expresión que se conoce corandeo, es en la presencia de Dios todo el tiempo. Temerle al Señor
Es tener la conciencia de que sus ojos están encima de nosotros en todo momento, contemplando nuestras acciones, conociendo hasta lo más íntimo de nuestros pensamientos. Eso es temer al Señor. Vivir en ese nivel de conciencia, hermano. Levíticos 19:14 dice: no maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios. Hermano, qué impresionante ese texto, hermano, que habla acerca de un Dios no de palo, de cera, no un Dios pagano. No, hermano. Habla del Dios que es el creador, todopoderoso, omnisciente, omnipresente. Y dice: no maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios. ¿Sí ve el contraste? O sea, una persona desprovista del temor de Dios piensa que nadie lo escucha cuando maldice al sordo. El sordo va por allá y lo insulta. Cree que nadie lo escucha. Y que cuando le pone tropiezo al ciego, nadie lo ve. No está consciente que los ojos de Dios están sobre él. Pero es que es una persona atea práctica. Es desprovisto del temor de Dios. No hay un solo lugar en el universo, ni en este planeta, ni en ninguna parte donde podamos huir de la presencia del Señor. Eso fue lo que entendió el salmista cuando dice en el Salmo 139: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. No existe un solo lugar en el mundo entero donde podamos huir del ojo de Dios. Dios ve, Dios escucha, todas las cosas están desnudas y abiertas delante de Él. Y tener temor de Dios es vivir con la conciencia de esta verdad todo el tiempo. No importa dónde estemos, pero eso es lo que nosotros aprendemos para nuestra propia vida y se la enseñamos y transmitimos a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes. Niños, aunque estén delante de sus padres, aunque estén lejos de ellos, no importa dónde estén, tener temor de Dios es saber que no pueden escapar de los ojos de Dios, que Él no solamente ve sus acciones, todas nuestras acciones. Dios puede leer nuestros pensamientos. Dios está viendo dentro de tu corazón. Quizá tus ojos están directamente fijos en el predicador y tu padre piensa que estás atento y estás pensando en otra cosa. Puedes engañar a tu padre, pero no puedes engañar a Dios. Puede que le digas a tu madre: me prestas el celular para entrar al culto, entrar a la escuelita bíblica, para conectarme a los jóvenes. Puede. Y pones que entraste a los jóvenes, das un saludo para que todos crean que estás ahí, pero te pones a hacer otras cosas, a ver otras cosas, y entonces para los ojos de los hombres los has engañado, pero a Dios no lo has engañado. Tener esa conciencia de esa verdad todo el tiempo, eso es tener temor de Dios. Y hay algo más.
Tener temor de Dios es estar consciente de que somos responsables ante ese Dios. Que no solamente es nuestro creador, sino que también algún día será nuestro juez. Que algún día vamos a estar ante su presencia para rendirle cuentas de todo lo que hemos hecho, de todo lo que hemos dicho, de todo lo que hemos pensado, de todo lo que dejamos de hacer que sabíamos que teníamos que hacer. Ese Dios ha de juzgarnos algún día y vamos a tener que dar cuentas por todo, por nuestras palabras, nuestras acciones, por lo más íntimo de nuestros pensamientos, por nuestras intenciones, por todo. Somos responsables ante ese Dios. Él tiene derecho sobre nuestras vidas, porque Él es Dios, porque es nuestro creador, porque le pertenecemos a Él. Tener temor de Dios incluye también la idea de fidelidad a ese Dios y no a ninguna otra criatura. Tu fidelidad primero es con Dios, primariamente, principalmente, únicamente. Eso significa que Dios ha de ser el objeto supremo de nuestro amor, de nuestra confianza, de nuestra adoración, de nuestra obediencia. O sea, tienes que amar a Dios más y por encima de todo lo demás. Tienes que ser fiel a Dios más que a todos los demás. Tienes que adorar a Dios únicamente y obedecer a Dios principalmente. Entonces puede que en el país donde estamos te digan que debes hacer algo que es contrario a la voluntad de Dios. Debes obedecer primero a Dios, porque tu amor, tu fidelidad, tu obediencia y tu adoración primero deben ser para Dios. Eso es temor a Dios. Por eso me extraña tantos creyentes que en esta época pareciera que compartieran su amor por Dios y por el Estado, su adoración por Dios y por el Estado, su fidelidad a Dios y al Estado, su obediencia a Dios y al Estado. Dios es supremo, o sea, Él está por encima de todo lo demás. Esa supremacía de Dios es la que hace que nosotros debamos temerle a Dios. El temor de Dios se resume entonces en estas tres palabras claves: presencia, responsabilidad y fidelidad. ¿En qué forma práctica se manifiesta ese temor de Dios? Para que lo aclaremos para todos nosotros. ¿En qué forma? En un esfuerzo consciente de regular todas las áreas de nuestra vida, no solo las que llamamos religiosas, todas las áreas de nuestra vida. El hombre que teme a Dios tiembla ante su palabra, sabe que está ante un documento que es sagrado. Todo lo que Dios toca lo hace sagrado. Yo no puedo hacer sagrado algo que Dios no ha tocado. Entonces yo digo, bueno, yo voy a volver el vaso sagrado del pastor. Hay gente que hace eso. Y en esos días vi un reportaje donde mostraban a un señor, como en África debe ser, que los feligreses de su iglesia le ponían mantos por donde él pasaba y se acostaban en el suelo para que él le pasara por encima, para que él no tocara el suelo, desde que se baja del carro último, el modelo super lujosísimo, hasta llegar al lugar en la iglesia donde se va a parar, donde hay unas mantas, él no puede tocar
el suelo porque Él es supremamente sagrado. Eso es falso, eso es falso. Como la Biblia es inspirada por Dios, es un documento sagrado, un libro sagrado. Entonces, la persona que teme a Dios, cuando dice tiembla su palabra, sabe que está delante de un libro que es sagrado. Sabe que está delante del decreto del Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Isaías, que también lo dice, del soberano del universo, 66:2, dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. O sea que es un hombre que toma la palabra de Dios en serio, que comprende que la palabra de Dios es relevante en todas las áreas de su vida. No piensa que la palabra de Dios es un libro, es el libro sagrado de Dios. Y que todo en su vida tiene que ver con esta palabra de Dios. Que la palabra de Dios interviene en todas las áreas de su existencia. Por eso procura conscientemente en todas sus acciones, en su estilo de vida, en sus anhelos más profundos, en las decisiones que toma, que sean regulados por la palabra de Dios. Por eso siempre preguntamos: ¿qué dice Dios en su palabra? No vamos a sueños, ni visiones, ni empezamos a orar para esperar a ver que venga una palabra por ahí volando. No, vamos a la palabra de Dios. Porque todo lo que hacemos, decimos y demás debe estar regulado por las Escrituras. Eso es tener temor de Dios. Y ese temor es la base de la verdadera vida piadosa. Aparte de ese temor, es imposible que nosotros podamos desarrollar un carácter piadoso. El hombre que teme a Dios vive en su presencia y es ferviente en el anhelo de la palabra de Dios para que lo regule en todos los aspectos de su vida, en todos los aspectos de su existencia. Anhela que la palabra de Dios siempre lo controle. Ese hombre procura glorificar a Dios, como dice 1 Corintios 10:31, hasta en el comer y en el beber. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Eso es un hombre que teme a Dios. Le invito, hermano, para que vaya a su Biblia en Nehemías capítulo 5, versículo 15. Y vamos a ver un ejemplo allí de lo que es tener temor a Dios. Vamos a ver entonces un ejemplo de esto en Nehemías 5:15, el texto que les acabo de decir que abramos. Cuando llegó a Jerusalén, se encontró una situación deplorable. Los primeros gobernantes que había tenido el pueblo se habían enseñoreado de la nación, y dice, el pueblo, pero los primeros gobernantes que fueron antes de mí, abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata. Y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Un hombre o una mujer que teme a Dios es distinto a los demás. Él no toma decisiones como otras personas toman decisiones. Él no anhela lo que otras personas anhelan. Ese hombre no trata a su esposa como los otros hombres tratan a su esposa. Esta mujer no trata a su marido como las otras esposas tratan a sus maridos. Dice Nehemías: yo no hice así, no porque fuera más culto, porque fuera más inteligente o porque tenía unos títulos de tal parte. Él dice: a causa del temor de Dios. Lamentablemente en nuestro contexto se piensa
que quienes tengan ciertos títulos deben comportarse de cierta manera, pero la historia lo único que nos muestra es que eso es una falacia, porque el hombre, en cuanto más refinado e intelectual, más refinados serán sus pecados, y sus pecados serán más refinados intelectualmente hablando. Eso que dice Nehemías es lo que hace una gran diferencia entre un hombre y una mujer piadoso o temeroso. La religión de este hombre no se circunscribe a los domingos, al tiempo devocional. Su piedad se manifiesta en la toma de decisiones, en la forma en que invierte su dinero, en la forma en que invierte su tiempo, cuando está en el trabajo, cuando está en el campo de deportes, cuando mira la televisión. Los ojos de Dios están encima de él todo el tiempo. Eso es tener temor de Dios, y ese temor no tiene límites ni una parte en nuestro tiempo. Ese es el fundamento de una vida piadosa. Usted tiene conciencia de que los ojos de Dios están encima de usted todo el tiempo. Cuando se levanta por la mañana y lee la escritura y cierra ese libro y lo deja en su mesita de noche y sale a trabajar, está consciente de que los ojos de Dios están sobre usted en la forma en que invierte su dinero, en la ropa que se compra, en la ropa que se pone. Hermana, cuando va a salir de casa, se pregunta conscientemente si a Dios le agrada la forma en que está vestida. Eso es tener temor de Dios. Si no lo hace conscientemente, es que no le preocupa eso. Usted se pregunta eso. Se pregunta si Dios está agradado con usted en la forma en que invierte su tiempo, con sus amigos, con los que se junta cuando está viendo un programa de televisión. Usted se pregunta eso. Es ese temor de Dios el que necesitan nuestros hijos para que puedan desarrollar un patrón de conducta piadoso. La pregunta que se pueden hacer los padres es: ¿y cómo puedo yo cultivar en el corazón de mis hijos ese temor de Dios? ¿Acaso pueden realmente los padres enseñar el temor de Dios a sus hijos? ¿No dice la Escritura que solo el Espíritu Santo puede inculcar ese temor en el corazón del hombre? Esa pregunta tiene sentido y por eso la vamos a responder. Cuando hablamos de moldear el carácter de nuestros hijos o de entrenarlos en la vida piadosa, hay dos extremos que debemos evitar: el fatalismo y el behaviorismo, que viene de la palabra inglesa que quiere decir conducta. Los dos extremos se deben evitar a toda costa, porque el uno es sobreenfatizar la obra de Dios, pasando por alto la responsabilidad humana, el fatalismo. Y el otro, el de sobreenfatizar la responsabilidad humana, pasando por alto la obra de Dios, el behaviorismo. El fatalista dice: si Dios determinó que mi hijo sea piadoso, nada cambiará el designio de Dios. Mi hijo será piadoso. Y si Dios determinó lo contrario, tampoco puedo hacer nada para cambiar el futuro. Ya todo está decretado y nosotros no podemos hacer nada para cambiar el decreto de Dios. Cierro comillas. Lo que el fatalista no tiene en cuenta es que Dios también ha decretado obrar a través de medios, y que por lo tanto es nuestra responsabilidad hacer un buen uso sabio de los medios que Dios ha diseñado para obtener los fines que deseamos. Por ejemplo, nosotros creemos que hay una elección divina desde antes de la fundación del mundo,
Nosotros creemos que Dios ha predestinado a los que han de ser salvos, pero nosotros creemos también que Dios ha decretado salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y si no hacemos uso de esos medios, no podemos esperar la salvación de ninguno de los incrédulos. Dios decreta el fin, pero Dios también decreta los medios. Y esa es la tensión que el fatalista no entiende. Y ciertamente es una tensión que solo podemos descifrar en el cielo. Pero es una tensión que solo se encuentra en la palabra de Dios. El behaviorista piensa que todo lo que necesitamos para obtener un fin es hacer uso de los medios necesarios para obtener dicho resultado. Así que si queremos que nuestros hijos se comporten de esta y de esta manera, lo que tenemos que hacer es entrenarlo para ello. Y el entrenamiento correcto producirá el resultado correcto. Eso dice el behaviorista. Pero el error de ellos es que saca a Dios del esquema. Segundo, él piensa que el hombre es algo así como una máquina de refrescos, que si le echa la moneda apropiada y le das al botón correcto, saldrá el refresco que deseas. Pero el hombre no es una máquina, y por otro lado hay cosas que están únicamente en las manos de Dios. Hay un punto de balance. ¿Y cuál es en todo esto? El punto medio es lo que enseña la Escritura. Por un lado nos enseña que debemos hacer un uso sabio, inteligente y responsable de los medios que el Señor nos ha provisto, y por otro nos enseña que también debemos hacerlo en la dependencia del Espíritu Santo de Dios. El fatalista, el behaviorista dicen una cosa o la otra, pero la Escritura dice no, una cosa y la otra, ambas son necesarias. Esa es la tensión de la Escritura. Debemos obrar, debemos orar. Mire que es la misma palabra, pero con una B que hace la diferencia. Y eso es muy importante. Obrar y orar. O sea, si queremos criar nuestros hijos en el temor de Dios, debemos orar fervientemente al Señor para que produzca temor en ellos. Pero al mismo tiempo debemos obrar para crear en nuestros hogares el ambiente propicio para que esa semilla se fecunde. ¿Qué podemos hacer para crear ese ambiente? Dos cosas. Debemos enseñar a nuestros hijos nociones correctas y balanceadas acerca de Dios. Mire que dijimos correctas y balanceadas. El Dios que se nos revela en la Escritura es perfecto. Su amor no está por encima de su santidad. Su santidad no está por encima de su justicia no está por encima de su amor. Nuestro Dios es, por decirlo así, Dios balanceado. Así que no es suficiente con enseñar parte de esa verdad, sino que tenemos que enseñar toda la verdad para proveer esa verdad completa a nuestros hijos con nociones balanceadas acerca de Dios. Cuando usted le dice a su hijo que Dios es amor, usted le está enseñando correctamente, porque ciertamente Dios es infinitamente amoroso. Todo el ser de Dios está configurado de amor. Él no tiene que hacer un esfuerzo para amar. Él es esencialmente amor. Pero ese amor de Dios no atenta contra su rectitud. Como decíamos ahora, no es una cosa o la otra, sino que es una cosa y la otra. Si hacemos un sobreénfasis en el amor de Dios, le podemos presentar a nuestros hijos una imagen de un Dios débil, bonachón, más digno de lástima que de temor. Pero
Por otro lado, si hacemos un sobreénfasis en su justicia y rectitud, la imagen que podríamos estar transmitiéndole a nuestros hijos es la de un Dios frío e inmisericordia, implacable, que nos está vigilando atentamente con un látigo. Y esa imagen distorsionada de Dios es igual de distorsionada que la del sobreénfasis de un Dios que es solo amor. Y Dios no es así, de ninguna de las dos maneras. Nuestros hijos deben saber que Dios ciertamente es perfecto en rectitud y justicia, pero al mismo tiempo es Dios bueno, compasivo, y que ha provisto para nosotros un plan de redención que costó la muerte de su precioso Hijo en la cruz. Nuestros hijos deben saber que Dios no pasa por alto el pecado, pero que también ha provisto un manantial inagotable de perdón en Cristo, que fluye desde la cruz del Calvario, una sangre que limpia todo pecado, para todos aquellos que se acercan a Cristo en arrepentimiento y fe. Algunos padres cometen el error de pensar que sus hijos son muy pequeños para oír hablar de estas cosas. Sin embargo, esos mismos padres son los que ponen reglas a sus hijos y cuando violan las reglas les pegan. Ahora, no estoy diciendo que eso sea incorrecto. No, poner reglas a los niños y pegarles cuando violan las reglas, no estoy diciendo que sea incorrecto. Lo que quiero señalar aquí es que si su hijo ya puede distinguir el significado de la palabra no, y en ocasiones le ha pegado por violar ese no, ya tiene edad suficiente para saber la única manera de lidiar con la culpa, que es a través de la fe y el arrepentimiento. Si usted le dice no y eso lo entiende, él entiende también arrepentimiento y fe. Ahora, yo no estoy diciendo que sea la edad para que entienda la teología sistemática de Charles Hodge. No, no es la edad. Estoy diciendo que es la edad para comenzar a implantar en ellos la noción del perdón, de la culpa y de cómo lidiar bíblicamente con el pecado a través de la fe y el arrepentimiento. Ya tiene el entendimiento suficiente. Cuando usted le dice que no a su hijo y le pega, ¿sabe lo que ha hecho? Está creando culpa en su alma, produciendo el sentido de culpabilidad, está enseñándole que ha hecho lo incorrecto. Eso no es malo. Yo no estoy criticando a los padres que hacen eso. Lo que estamos diciendo es que no debemos levantar en ellos ese sentido de culpabilidad sin llevarlos al mismo tiempo a encontrar el alivio para esa culpa. No debemos hacer eso. El único remedio para el alma atormentada es el que fluye de la cruz del Calvario. Entonces es necesario que enseñemos todas esas cosas a nuestros hijos, cada cual en el nivel de madurez que está para cada uno de los niños. Pero ellos deben saber que cuando se airaron contra su hermano, cuando le hablaron con aspereza, cuando llegaron hasta golpearlo, deben saber que han pecado contra su hermano. Pero también deben saber que han pecado contra Dios. Ellos deben saber que necesitan una doble reconciliación, vertical con Dios y horizontal con su hermano. Entonces, ¿qué debe hacer el padre en ese caso? Llevar al niño aparte, conversar con él hasta que comprenda lo que hizo mal. Preguntarle, ¿qué fue lo que hiciste? No le pregunte por qué lo hizo, no le pregunte por qué lo hiciste, porque eso le va a dar pie y espacio para justificarse. No, pregúntele, ¿qué hiciste? Y él le podrá responder, le hablé mal a mi hermanito. ¿Y qué más? Lo golpeé.
¿Estuvo eso bien hecho? No, no estuvo bien hecho. Entonces, ¿qué debe hacer tu papá? Castigarme. Entonces, toma al niño, lo castiga físicamente y lo deja tranquilo un rato para que reflexione, para que él esté ahí pensando en lo que acabó de ocurrir. Recuerde que en ese momento usted le acaba de pegar una pela, su corazón está agitado. Entonces permita que se tranquilice por un momento. Cuando ya haya pasado un rato, vuelva a conversar con él y entonces le dice: hijo, tienes ahora que pedirle perdón a Dios y debes pedirle perdón a tu hermano. Eso es lo que debía hacer. No se lo pida de una vez porque el corazón está agitado en ese momento. Está en una turbulencia y tiene que asimilar y procesar todo lo que ha ocurrido. Ayude a su hijo a orar, a pedirle perdón a Dios. Y luego lo lleva delante de su hermano para que le pida perdón. Ah, pero si mi hijo hace eso, ¿significa que él ya es creyente? No. No estamos diciendo eso. O sea, no podemos saber si él es creyente o no. Tenemos que dejar que pase el tiempo y después vamos a saber si es creyente o no. Pero estamos preparando a ese niño para que aprenda a lidiar correctamente con el pecado. Sea creyente o no, él ha ofendido a Dios y por lo tanto debe pedirle perdón a Dios. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, dice Hechos 17, 30 y 31. El asunto aquí es que sea él creyente o no, es que él ha violentado el ser de Dios y debe pedirle perdón. Debe aprender a lidiar con su problema verticalmente y horizontalmente. Cuando el padre o la madre hacen eso, ese niño ha sentido el peso de su culpabilidad ante Dios. Ha sentido el peso de su culpa también ante los hombres. Pero al mismo tiempo ha encontrado alivio en ambas relaciones, la vertical y la horizontal, por todo el proceso como se manejó. Alguien dijo una vez muy acertadamente: es cruel golpear el alma de un niño con acusaciones, golpear su cuerpo con la vara, sin darle ninguna directriz bíblica para encontrar alivio. Eso es cruel. Si usted hace eso, está creando una bomba de tiempo, una bomba de culpa, y esa bomba le va a explotar un día en su cara. Si su niño es tan grande como para que sepa lo que significa la palabra no, usted ya ha creado culpa en su corazón y debe ayudarlo para que aprenda a lidiar bíblicamente con esa culpa. Hay hogares donde se respira un ambiente de culpabilidad porque no se ha enseñado a lidiar a los niños bíblicamente con el pecado. Y cuando cometen un error a las 10 de la mañana, la madre a las 4 de la tarde todavía está enojada con el niño. Entonces se respira ese ambiente de culpabilidad. Eso no es un hogar, es un lugar de tortura. La madre parece que estuviera siempre enojada por algo. Y los niños siempre están sintiendo de culpables, no encuentran alivio. Y eso es darle pie al mundo para que digan lo que tienen que decir. Y fuera de eso, ¿sabes qué es lo peor? Que esa es la imagen distorsionada que se le está enseñando a nuestros hijos acerca de quién es Dios. Un Dios que no puede ser aplacado con nada. Un Dios sin misericordia, un Dios cruel. ¿Qué cree que va a pasar finalmente con esos niños? O la culpa los aplasta y los inutiliza, o ellos crean un sistema de defensa para endurecer su corazón. Van a pecar luego con una facilidad pasmosa y va a ser muy difícil para un padre quebrantar un corazón así.
Ahora, si en verdad queremos criar a nuestros hijos en el temor de Dios, debemos esforzarnos por transmitirles nociones correctas y balanceadas acerca de Dios. No solo con nuestra instrucción verbal, sino con nuestro ejemplo. Es en la forma en que nos comportamos, la forma en que los corregimos, hasta en la forma en que nos expresamos de Dios, lo que le da a ellos una noción correcta y balanceada acerca de Dios. Hay padres que delante de sus hijos utilizan expresiones que no son apropiadas para referirse a Dios. Voy a mencionar solo algunas. El jefe. La Biblia no dice que Dios es el jefe. Para que sepa. La palabra papá Dios no está en la escritura. Y eso transmite nociones equivocadas acerca de Dios. Tampoco es un diosito. Él es Dios digno de toda reverencia, digno de toda confianza, digno de toda adoración. Y nosotros debemos tratar por todos los medios posibles de transmitir nociones correctas y balanceadas a nuestros hijos. Y esas expresiones, el jefe, papá Dios, Diosito, el man de arriba, todas esas expresiones no transmiten nociones correctas ni balanceadas y debemos eliminarlas de nuestro vocabulario, para empezar. La idea que estamos tratando de transmitir es que debemos entrenar a nuestros hijos en piedad, por medio de temor de Dios, respeto a la autoridad, a la dirección paterna y evitar las malas compañías. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias por cada padre de familia. Gracias por todos ellos, por la sabiduría y el discernimiento que les das. Te ruego que les bendigas en el nombre de Jesús, para que de acuerdo a esta enseñanza empecemos a hacer los ajustes a las demandas de santidad que hay en tu palabra, para que empezando por nosotros y siguiendo con nuestros hijos, en nuestro hogar exista un ambiente de temor de Dios, de piedad, de reverencia. Gracias, Padre Celestial, por lo que usted hace en nuestras vidas, por medio de su Espíritu Santo y de su palabra. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y gracias por acompañar. Dentro de 8 días, si Dios lo permite, estaremos respondiendo la pregunta: ¿qué es lo que ven los hijos en usted? Que Dios les bendiga.